Tiene la palabra la señora González por tiempo de 2 minutos. Gracias, presidenta. Como queda suficientemente explicado, decía, como queda suficientemente explicado en la exposición de motivos de la moción que presenta el Grupo Popular, estamos convencidos de la necesidad de reformar la ley actual sobre propiedad intelectual. Todos somos conscientes de que en España tenemos un problema no resuelto en cuanto a los derechos de autor y su regulación, y aunque el camino será largo, había que dar un paso para afrontar estos problemas. Por eso, creemos que ha sido valiente la presentación de esta reforma parcial de la ley, y estamos seguros de que el debate de la misma será interesante y enriquecedor para todos. Y por eso presentamos al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: apoyar la reforma de la ley puesta en marcha por el Gobierno de España. Gracias. Muchas gracias, señora González. Señora Pina tiene la palabra. Gracias. Yo creo que con la reforma de ley de la propiedad intelectual se esperaba una nueva legislación sobre propiedad intelectual que permitiera conciliar los legítimos derechos de los creadores y el igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, y que en concreto contribuyera a resolver el problema generado en torno a la compensación equitativa de la propiedad privada. Sin embargo, la reforma legislativa que impulsa el Gobierno ha concitado la unidad de todos los sectores culturales en contra de la reforma. Tras el fracaso del canon discriminado, el Ministerio ha renunciado a buscar, mediante el diálogo entre todas las partes implicadas, una fórmula que permita, de forma definitiva, atender la compensación equitativa por copia privada, optando por dar continuidad a la salida profesional instaurada en diciembre de 2011, esto es, el pago con cargo a los presupuestos generales del Estado, aunque en una cuantía muy reducida, es un 95% inferior a la que se recaudaba por el canon que se impuso. Canon que de todas maneras tampoco la cobraban, se le cobraba al consumidor de una u otra manera. Teniendo en cuenta lo que supone un notable perjuicio para los creadores que han denunciado a asociaciones de titulares y sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Ven como peligran el mantenimiento de su función social. No hay que olvidar que las entidades de gestión tienen que dedicar un 15% de sus ingresos a una labor asistencial, de ayuda a pensiones, de formación, que necesitan ese dinero para algunas cosas. Esta nueva configuración legal de la compensación por copia privada podría no adaptarse plenamente a las directivas europeas. De hecho, hay una directiva que está en marcha, que se está preparando ahora y que podría quedar completamente fuera la ley de propiedad intelectual con la directiva europea. Y esta reforma, en cierto modo, declara ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado, que hasta el momento eran legales, perjudicando al consumidor para justificar la reducción de compensación a pagar al creador con cargo a los presupuestos generales del Estado. Se menoscaba la dimensión cooperativa de las entidades de gestión autogobernadas por los propios creadores. Se desregulariza la actividad, liberalizando la actividad para empresas y compañías internacionales, lo que contribuirá a desproteger de alguna manera al autor español, sobre todo al que empieza su carrera. Se imposibilita también la reclamación colectiva ante los tribunales y tampoco satisface a los colectivos de creadores los mecanismos que van a fijar las nuevas tarifas. Tampoco se reconocen adecuadamente los derechos de autor de los periodistas y fotoperiodistas, a pesar de haber sido expresamente reconocidos por la Comisión Europea. Los autores, intérpretes y ejecutantes, en suma el conjunto de los creadores, tienen derecho a escoger entre autogestionarse o adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor. En todo caso, se podrían generar mejores condiciones para la difusión cultural, garantizando el apoyo a la creación y a los creadores y creadoras, y consolidando la accesibilidad universal y a la vez un compromiso en la defensa de la diversidad cultural y la libertad y el impulso del procomún y el trabajo colaborativo en la red. Nos hallamos ante una ley, nuevamente, como viene siendo habitual en el Ministerio de Educación y Cultura, sin diálogo con los sectores, sin alcanzar un mínimo acuerdo y que debilita la protección de la propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas tecnológicas. Creo que los únicos que deben estar contentos son la gente que se dedica al arte con la bajada del IVA que se introduce en el último momento.
resulta imprescindible no apoyarla, incluso retirarla y llegar a un acuerdo con todos los actores implicados en este proceso. Gracias. Gracias, señora Pina. Por el grupo PIB tiene la palabra el señor Cueva. De nuevo nos encontramos ante una moción que no es que no tenga una repercusión, puede que la tenga o no, pero que se sale un poco del ámbito municipal, por lo tanto nosotros resolveríamos inadmisible. No obstante, pues tendremos que hablar de la ley de propiedad intelectual. No acabamos de conseguir una ley que resuelva los problemas que tenemos de propiedad intelectual, de derechos de autor. Realmente creemos que hay que reformar esta ley que tenemos hasta ahora, la denominada ley SINDE. A esta nueva ya no se le puede llamar ley BERT, porque va a tener tantas que vamos a ver cuáles cada una, habría que entenderlas. Consideramos que este proyecto de ley, primero, no entendemos muy bien por qué nos planteamos ahora mismo su apoyo, ¿no? Puesto que es un proyecto de ley que va a tener su desarrollo en el Congreso, su debate y sus modificaciones, entiendo. Pero ¿cómo vamos a apoyarlo ahora? Eso significaría que estamos de acuerdo con él, no podríamos enmendarlo, tenemos que debatirlo y enmendarlo. Pero no obstante, pues no consideramos que tal y como está redactado vaya a resolver los problemas que tenemos. De hecho, mantiene pues esta gestión de los derechos por parte de sociedades gestoras, que ya hemos visto el resultado que ha tenido hasta el momento, y bueno, establece nuevas figuras que consideramos que van a ser bastante negativas, ¿no? Como, pues, que estas sociedades gestoras se encargan incluso de cobrar los derechos de los agregadores de noticias. Es decir, o sea, si nosotros tenemos un blog, por ejemplo, y hay una página que agrega, que hace referencia a nuestras noticias, una sociedad gestora va a ir y les va a cobrar por eso. Sin embargo, nosotros, a no ser que vayamos a buscar a esa sociedad gestora, no vamos a tener participación en esos derechos. Creemos que esto va a seguir estando descontrolado y, por tanto, no podemos apoyar esta ley, primero porque tenemos que modificarla, y segundo porque, bueno, es un proyecto de ley. Respecto a la propiedad intelectual, pues desde UPyD hemos hecho ya algunos planteamientos y creemos que hace falta una nueva ley de propiedad intelectual, pero que debe estar adaptada a la era digital, que defienda la cultura y su difusión como bien local, y que devuelva el control de sus derechos tanto a los creadores como a los usuarios, tratando de criminalizar el aprovechamiento de nuevas tecnologías y volviendo a priorizar los derechos fundamentales. Hay que adaptarse a las tecnologías. Lo que no debemos hacer es criminalizar a quien se adapte a ellas y, sin embargo, favorecer a quien se quede en modelos antiguos. Debemos legitimar el dominio público como espacio para la creación amateur o como opción gratuita de promoción a la creación profesional, priorizando el registro de obras descatalogadas, potenciando el acceso a los fondos digitales del Procomún, como los de la Televisión Española, con empleo prioritario de licencias copyleft y software libre en administración electrónica, cosa que ya hemos planteado. Creemos que hay que derogar efectivamente esta ley que tenemos actualmente y los monopolios de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. Incentivar y flexibilizar el mercado de patentes y licencias, evitando la concentración industrial excesiva de los derechos en manos de oligopolios y grandes corporaciones. Debemos abrir nuevas opciones a la gestión del derecho privado de copia, copyright. La compensación por copia privada se debería hacer mediante fiscalidad especial y no mediante canon o cualquier otra tasa gestionada por particulares. Y plantearíamos la existencia de dos plataformas de creación. Una plataforma de pago para la creación profesional de aquellas obras bajo licencia copyright o copyleft sobre las que se paga por uso, tarifa plana o cualquier otro acuerdo entre agentes, y una plataforma de contenidos gratuitos para licencias copyleft para las obras cuyos derechos de autor se hayan extinguido y pasado al procomún, y para obras de autores que sean incluidas en el dominio público por cualquier motivo. Se debería también reorganizar las sociedades de gestión de derechos en sociedades de gestión colectiva sin ánimo de lucro, financiadas por cuotas de sus socios, sociedades de gestión colectiva o individual con ánimo de lucro, proveedoras de servicios de gestión, auditoría y promoción, y una red de entes dependientes del Ministerio de Cultura con funciones de gestión y conservación y divulgación de los fondos de dominio público, preferentemente digitalizados. Estas son nuestras propuestas con relación a la ley de propiedad intelectual.
No obstante, como ya he dicho, dado que esto es un proyecto de ley que se debe debatir, pues no consideramos que sea el momento de apoyarlo o no. Por lo tanto, vamos a votar en contra de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rueda. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cierro. Muchas gracias, alcaldesa, presidenta. Se nos presenta por parte del Partido Popular una moción sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Gobierno como anteproyecto y que no ha iniciado su tramitación. Le pediría a la alcaldesa que iniciara el tiempo, si le parece bien. Cronometraje. Muy bien, gracias. Bueno, mira, se aprovecho para cambiar mi intervención. Buenos días a todos y a todas, especialmente a los vecinos de Pozuelo, que se me había olvidado con las prisas. En cualquier caso, gracias alcaldesa, presidenta, se nos presenta por parte del Partido Popular una moción sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Gobierno como anteproyecto y que no ha iniciado su tramitación parlamentaria. Un anteproyecto que además nace sin el debido diálogo por las partes implicadas. Desde este grupo municipal les vamos a reconocer la complejidad del tema en cuestión que se nos trae hoy al debate. Se trata de salvaguardar los derechos de los creadores, productores y artistas, conciliando con los usuarios de los productos y servicios culturales y atendiendo al nuevo entorno digital. Todo ello siendo conscientes de que el peso de la cultura en nuestro país, valorado como riqueza nacional, se estima en el 3,5% del interés del Producto Interior Bruto. Como se puede ver, el tema es de importante calado social, político y económico. Sin embargo, nos intrigan los motivos por los cuales desde el Partido Popular se trae este tema al Pleno. Un partido que, si a los hechos nos remitimos en esta legislatura, está maltratando a la cultura, como lo demuestra la reciente subida del IVA a los productos y servicios culturales. Me imagino que el Partido Popular, después de la subida del IVA y de la espantada del ministro de Cultura, o Educación y Cultura, de la Gala de los Goya, ha iniciado una campaña de maquillaje a nivel nacional. ¿Qué intenta ocultar el partido del Gobierno de la Nación? Pues bien, que la subida del IVA cultural de 13 puntos porcentuales, del 8% al 21%, está suponiendo pérdidas del sector de ese 3,5% del PIB del 20%, lo que significa no solo un daño irreparable a nuestra cultura, sino una pérdida de riqueza y de empleo. Para que no todo sean cifras macroeconómicas, podemos decir que el impacto del IVA cultural aprobado por el Gobierno de la Nación ha supuesto ya la pérdida de 50 millones de espectadores. Por otro lado, quiero recordar que fue el Gobierno del Partido Popular que en el 2002 introdujo el canon digital sin tener en cuenta el impacto en el sector y amordazando a los usuarios de Internet. Si entramos en materia de la reforma propuesta, lo primero que tenemos que decir que además de la falta de diálogo, como ya se ha dicho, es una reforma o es una propuesta de reforma apresurada. Hay que recordar que está pendiente de aprobación por parte del Consejo de una directiva europea que va a marcar las líneas maestras a nivel europeo y que España, esta reforma, si finalmente se aprueba, al IVA cultural se va a sumar la inestabilidad jurídica que va a producir una reforma temporal. Por lo que respecta al detalle de esta propuesta, de esta reforma parcial, no consensuada y temporal, queremos resaltar los siguientes despropósitos, desatinos, ya no sé cómo calificarlo. Por ejemplo, criminaliza al usuario que realice copias privadas para su propio consumo. Lo que quiere decir que si yo le dejo un pendrive a un amigo con mi música legalmente adquirida, estaré cometiendo un delito. Todo esto es relacionado con la desaparición de los supuestos de copia privada. Por otro lado, se quiere reforzar los cometidos de la Comisión de Propiedad Intelectual
para luchar supuestamente contra la piratería, lo que a este grupo municipal se nos antoja como un varapalo a Internet y a la libertad que supone su uso. En este sentido, quiero recordar que la reforma prevé hasta 6 años de cárcel para los responsables de las webs del NACE. Y por último, con la implantación de la tasa Google, se entra de lleno en los contenidos de Internet, limitando, como ha dicho el portavoz de UPD, los servicios, como en este caso yo quiero destacar el de Menéame, que ha supuesto una revolución en el acceso a la información en nuestro país. Como pueden apreciar, y miren que lo hemos intentado, no vemos nada positivo en la reforma del Gobierno de la Nación que ahora el Grupo Popular de Pozuelo nos pide que apoyemos. Por cierto, que no está ni en tramitación parlamentaria. Como ya he explicado claramente, se trata de un tema muy relevante para nuestro país desde el punto de vista social, político y económico. Un tema que se debe de abordar desde el Consejo y desde el consenso y de manera integral y en coordinación con Europa. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular, el gobierno que sustenta el Partido Popular, quiere lavar su cara en materia cultural por su pésima gestión. Voy terminando. Se lo hemos dicho y se lo repetimos, señores del Partido Popular y señoras del Partido Popular. Se están equivocando. Busquen el consenso y el diálogo en este tema y en otros. No se trata de tirar la piedra y esconder la mano, se trata de gobernar para todos y con todos. Muchas gracias. Gracias, señor Cierco. Para cerrar el debate tiene la palabra la señora González. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que no se han leído la ley, yo sin ofender, pero de verdad que las opiniones que he escuchado aquí se alejan bastante de la realidad del proyecto de ley. Ahora pasaré a explicárselo, pero déjame contestarles en primer lugar, señora Pina, todo el mundo está contra la ley. Déjame que le lea la opinión de David Trueba, no sé, que no es sospechoso de ser pepero, ¿no? Bueno. Dice David Trueba, dice, la tramitación del anteproyecto de la reforma de la ley de propiedad intelectual trae algo muy positivo. O sea, no todo el mundo está de acuerdo. Es más, yo creo que la inmensa mayoría de la gente opina que algo había que hacer y que efectivamente no se puede contentar a todo el mundo cuando se legisla. Ojalá se pudiera. Señor Rueda, usted, como siempre, utiliza sus 2 primeros minutos para decir que es que no traemos nada y los 3 restantes para decir que bueno, que sí, que no, pero que tal, pero no se posiciona usted de ninguna manera. Eso sí, luego nos dice ya que vota que no, diciendo que sí, que había que reformar. Bueno, en fin, déjame que le diga alguna cosa. La copia privada no está gestionada por particulares. No sé dónde se sacó usted eso. No está gestionada por particulares. En cuanto al señor Ciervo, hombre, un poco tarde para hablarnos de la subida del IVA cuando lo que se ha anunciado es una bajada del IVA cultural. Justamente que hoy que venga a defender, que su argumento sea que es que se subió el IVA, pues en fin. No entiendo muy bien, una cosa, no entiendo muy bien si el canon digital o lo que ahora llamamos copia privada le parece bien o no le parece bien. No termino de entenderlo. O sea, ¿usted cree que hay que cobrar por los derechos de propiedad intelectual o no? Señor Cierco, por favor, señor Cierco, por favor, no entre en diálogo. Señor Cierco, por favor, le llamo al orden. Le llamo al orden, por segunda vez. Señora González. Bueno, en definitiva, que no sé si usted está de acuerdo con que se pague por los derechos de propiedad intelectual. ¿Ahora? Y luego pasaremos a hablar de la tasa Google, que yo creo que tampoco está muy claro lo que es. En fin, yo creo que es bastante unánime la opinión de que la llamada ley SINDE, es decir, la ley vigente hasta el momento en materia de protección de propiedad intelectual, no contempla a nadie. Sin embargo, sí que se trata de un asunto muy sensible para un montón de colectivos que ven afectados sus intereses. Por eso, como decía al principio de mi intervención, considero que es muy valiente afrontar la reforma de esta ley que pretende resolver aquellas dificultades o aquellas insatisfacciones que se están produciendo y que impiden conjugar los intereses de autores, de sociedades de gestión, de la industria cultural y de los usuarios en general. Esta reforma, según nos han anunciado este gobierno, no es más que el principio del camino y afronta la mejora de aquellos aspectos que se han considerado más urgentes. Desde luego, no es fácil satisfacer las expectativas de todos, desde luego que no lo es, pero sin duda el objetivo principal sí que ha sido el bien común, encontrar el bien común de la forma más ecuánime. A nuestro modo de entender, el acierto de esta ley es que toca 3 puntos clave.
se han hablado aquí. La copia privada, las sociedades de gestión, la protección de los derechos de propiedad intelectual. Respecto a lo que se refiere a la copia privada, redefine su concepto y entiende que no todos los soportes que compramos los usuarios son para reproducción. Por lo tanto, renuncia definitivamente a ese modelo estadounidense que establece mecanismos de persecución para todo aquel que realiza una copia sin permisos. O sea, exactamente lo contrario de lo que os he dicho antes. Aunque dice claramente que esta medida es transitoria, no sé quién se ha referido aquí a la transposición de la normativa europea, me parece que usted, señora Fina, efectivamente dice que esta medida es transitoria porque está siendo estudiada en Europa y será implantada en todo el espacio comunitario de la misma manera, pero la propia ley lo recoge en el texto, además establece límites entre lo que es comunicación pública y lo que es explotación. En cuanto a los derechos de autor, refuerza el procedimiento previsto y lo dota de recursos suficientes para poder perseguir los enlaces de descarga ilegal. Esto ya figuraba en la ley SILDE, lo que ahora se dota es de medios para poderlo hacer. Además, prevé la compensación a través de una tasa del uso que puedan hacer terceros de un contenido que no cuenta con autorización previa. Eso es lo que se refiere usted con la tasa Google, que no es para los buscadores, no es para los buscadores, es para los reproductores de noticias. Pero eso sí, deja muy claro, hace hincapié en que no es lo mismo exponer un contenido que pretende comunicar que la explotación ilícita de lo que otro ha producido. Y donde a mi modesto entender la ley acierta de pleno es en el enfoque que hace a la hora de regular las sociedades de gestión de los derechos de autor. Hasta ahora el Estado solo se encargaba de conceder licencias a estas entidades y una vez gestionado este permiso se desentendía de la gestión. No voy a extenderme aquí sobre la opacidad que ha rodeado a alguna de estas sociedades, por todos conocidos, y los excesos que se han cometido como consecuencia de ello. Por eso, yo creo que esta regulación busca el objetivo de que las obligaciones que han de cumplir sean claras y fija los mecanismos de control para que situaciones como las que hemos vivido en un pasado no vuelvan a ocurrir. Pero hace algo más, crea la ventanilla única. ¿Y qué es lo que va a hacer esta ventanilla única? Pues de entrada va a permitir que aquellas empresas que desde el principio quieren hacer las cosas bien y pagar por los derechos de reproducción sepan exactamente cuál es el camino y cuánto les va a costar. Porque lo que estaba pasando hasta ahora es que aquel que quería poner un negocio, por ejemplo un bar, y pedía información a una de estas sociedades para saber cómo y cuándo tendría que pagar por la reproducción de la música, era incapaz de saberlo con certeza, porque cada sociedad de gestión tenía su propia normativa y precios, así que dependía del criterio de la sociedad con la que se hablara, e incluso a veces dentro de la misma sociedad del criterio de la persona con la que se hablara. Por eso, lo que propone este texto es que las propias entidades de gestión elijan consensuadamente una persona jurídica que centralice toda esa información, de manera que el usuario solo tendrá un interlocutor que le dará la información general, la facturación y hará la recaudación. Desde luego yo creo que esto supone un gran avance. Refuerza la transparencia, proporciona garantía jurídica a aquellos usuarios que pagan las sociedades y gestionará mejor los derechos de autor. Por último, este texto recoge la transposición de una normativa europea respecto a lo que se conoce como copia huérfana y también al aumento del periodo de reconocimiento de los derechos. Es evidente, como ya he dicho aquí, que esta ley no va a contentar a todo el mundo, es imposible que así sea, pero no es menos verdad que se ha escuchado a todos los agentes implicados e intenta conciliar, en la medida de lo posible, los intereses de todos. Está claro que se ha pretendido resolver dificultades reales que surgen día a día en relación con este tema y esta ley no es más que el comienzo porque nos anuncia que se irá avanzando en este sentido. Por todo eso, y porque estoy segura de que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que lo importante es que hay que proteger la sociedad intelectual que forma parte de nuestro patrimonio, espero que lo reconsideren y voten a favor de esta moción. Gracias. Gracias, señora González. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 15 votos a favor, un voto de abstención y 7 votos en contra. Gracias, señora González. Queda aprobada la moción. Del día, puntos número 12, moción del Grupo Popular sobre el Día Internacional de las Mujeres. Tiene la palabra la señora Pérez. Buenos días, gracias, presidente.